Hola, ¿qué tal amigos de Colima? Soy Eduardo Pérez y el día de hoy quiero hablarte acerca de un tema que frecuentemente nos preguntan en las redes sociales y pues bueno, uno de ellos, una de esas personas nos dijo, ¿por qué no hace de una vez un video para que más personas lo vean? O si alguien conoce a otra persona que está en esa situación, pues le comparte el video y no todos tengan que estar ahí preguntando. Entonces, el tema del que te voy a hablar el día de hoy es ¿cuánto recibe la viuda en un caso de intestado? Pedro y María, vamos a decir que son los personajes de este ejemplo. Pedro y María. Pedro y María estaban casados y Pedro falleció teniendo propiedades, bienes materiales, y María se quedó viuda. ¿Qué le corresponde a María? ¿Qué le corresponde a María de las propiedades que tenía Pedro, que logró amasar en vida y pues que no hizo un testamento en el cual expresara su voluntad de cómo quería que fueran repartidas estas propiedades cuando él falleciera? Así que estamos ante un caso de intestado y María, por ser la esposa, pues lógicamente tiene derecho a esa herencia, pero aquí la pregunta es ¿a qué proporción, a qué parte de esa herencia ella va a ser acreedora? Así que nos vamos a basar en el Código Civil del Estado de Colima, que establece varias hipótesis. Depende de los familiares que todavía sobrevivan cuando ella u otro familiar decidan abrir un juicio sucesorio intestamentario. Entonces va a depender mucho de los familiares que sobrevivan en ese momento y el Código Civil los establece de esta manera, pero empieza diciendo que la pareja que sobreviva, el cónyuge que sobreviva, le corresponde la porción de un hijo. Esto quiere decir que si es $1,000,000, es un ejemplo, la masa hereditaria, y hay 4 hijos y está ella, a ella le corresponde la porción de un hijo. Quiere decir que del $1,000,000 a cada quien le va a tocar de $200,000. Esto es, la proporción de un hijo es la que le corresponde al cónyuge que sobrevive. Pero vamos a suponer que María y Pedro estaban casados por sociedad conyugal, entonces a María automáticamente le correspondería el 50% de todos los bienes materiales que hizo Pedro en vida. A ella automáticamente por la sociedad conyugal le corresponde el 50% y solamente estaría en disputa el 50% restante. Esto quiere decir que de ese 50% restante a María le corresponde también la porción equivalente a la de un hijo, de ese 50%. Pero también dice el Código Civil que le corresponde a ella una porción igual que a la de un hijo, siempre y cuando ella no tenga otras propiedades o que teniéndolas no sean equivalentes, no alcancen a ser equivalentes a lo que le va a corresponder a los hijos. Entonces ahí vamos viendo ya las diferencias y las diferentes hipótesis que establece el Código Civil. Entonces también dice el Código Civil que si no hay hijos, que si Pedro y María no tuvieron hijos, pero Pedro todavía le sobreviven sus padres, entonces a María le corresponde el 50% de la herencia, y a los papás de Pedro que todavía están vivos o solamente uno de ellos les va a corresponder el 50% restante. 50% para María y 50% para los papás de Pedro, siempre y cuando no haya hijos. Entonces, esa es otra de las hipótesis que marca el Código Civil de Colima. Recuerden que estamos en Colima y nos estamos estamos haciendo alusión al Código de Colima. Puede variar en algunos estados, pero regularmente es lo mismo. Y dice que otra de las hipótesis, si no tuvieron hijos tampoco, pero ya no están los padres de Pedro, pero sí tiene hermanos, Pedro también, que le sobreviven. Entonces, en ese caso de que concurran al juicio la viuda, esta María, y hermanos de Pedro, a María le va a corresponder el equivalente a 2/3 partes de la masa hereditaria,
y a los hermanos les va a corresponder repartirse un tercio de la herencia. Así es como se reparte cuando está la viuda y no hay hijos, no están los padres de Pedro, pero Pedro tiene hermanos, a ella 2/3 partes y a ellos, a los hermanos de Pedro, 1/3 parte. ¿Y qué pasa cuando no hay hijos de Pedro con María? Cuando los padres de Pedro ya no están, ya fallecieron, y que tampoco tiene hermanos Pedro. Ahí, ¿cómo se reparte la herencia? En este caso, la herencia se va a adjudicar por completo a María, porque María es la única familiar que le sobrevive a Pedro, y en términos generales así es como se divide la herencia a una viuda o a un viudo, basándonos en el Código Civil del Estado de Colima, y incluso ustedes lo pueden checar personalmente. El Código Civil habla de la sucesión del cónyuge, de los artículos 1515 al 1519. Así que yo te aseguro que aunque tú no seas abogado, le vas a entender, porque la verdad que está explicado en términos pues muy sencillos, a palabras de centavo, como dicen por ahí. Y si tienes alguna duda, si conoces a alguien que está en esta situación y necesita la ayuda profesional, pues nosotros aquí en Pérez y Santana Abogados nos ponemos a tus órdenes. Contáctanos a través de este medio, déjanos un comentario o escríbenos en el inbox, y con todo gusto, o visítanos en nuestra oficina, y con todo gusto te vamos a dar la atención que tú te mereces. Esto fue lo que quise comentarte el día de hoy, la sucesión del cónyuge. Y pues bueno, nos vemos en la próxima. Muchas gracias por escucharnos.